Bueno, a continuación yo quiero invitar a la doctora Alba Hoyos Velasco. Ella es médica intensivista de la Supred Norte y ella nos hablará sobre la adecuación del esfuerzo terapéutico y cuidados intensivos orientados en la donación. En pantalla también podrán visualizar el perfil completo de la doctora. Así que, doctora, bienvenida. Muy buenas tardes a todos. Con base en todas estas excelentes ponencias que nos han dado y con las experiencias que nos compartieron las personas que han logrado un trasplante versus los que están en lista de espera, vemos que hay una necesidad sentida en el país de incrementar el pool de donantes y las unidades de cuidado intensivo somos pieza fundamental en poder lograr estos objetivos. Y por eso estamos acá con nuestra ponencia Cuidados Intensivos orientados a la donación y readecuación del esfuerzo terapéutico. Declaro que no tengo ningún conflicto de interés. Tengo planeado hablar de lo siguiente, una introducción. Vamos a hablar de qué son los cuidados intensivos orientados a la donación, cuáles son los nuevos tipos de donantes, cuándo iniciar cuidado intensivo orientado a la donación. Vamos a hablar de readecuación del esfuerzo terapéutico, los posibles escenarios, las tensiones éticas y las recomendaciones, el impacto en donación de órganos y tejidos y las conclusiones. Cuando hablamos de trasplantes, el gran problema es la disponibilidad de órganos, porque hay una escasez de órganos para trasplante y aquí lo pudimos evidenciar con las personas que nos mostraron sus experiencias. Se requiere otro tipo de donantes fuera del convencional muerte encefálica. En Estados Unidos ya están súper avanzados, nosotros acá sí nos falta mucho y estamos aquí porque motivados en mejorar este aspecto. Se han planteado estrategias de trasplante en donante vivo, criterios extendidos, donación en asistolia, en eutanasia y limitación del esfuerzo terapéutico. Hay que trabajar fuertemente en la disminución de las negativas por parte de los familiares y los médicos intensivistas, no solamente los médicos intensivistas, sino todo el personal que trabaja en urgencias, en cuidado intensivo, somos pieza fundamental y debemos aportar valores éticos y de calidad que contribuyan a la autosuficiencia, aumentando la disponibilidad de órganos y tejidos. Bueno, cuando hablamos de cuidado intensivo orientado a la donación, ¿qué es eso? Es el inicio o la continuidad de cuidado intensivo con una finalidad distinta a la curación. Esto incorpora la opción de donar órganos en el plan de fin de vida, si contamos con una voluntad anticipada. ¿Cuáles son los criterios de inclusión? Son esos pacientes con un daño cerebral catastrófico que tienen una alta probabilidad de evolución a muerte encefálica en 72 horas, en los que se ha planteado por ese daño cerebral catastrófico la futilidad terapéutica. Debemos descartar contraindicaciones previas y se debe hacer un abordaje y una entrevista exhaustiva al familiar y vamos a evaluar la posibilidad de donación. ¿Eso qué requiere? Un paciente puede ingresar a la unidad de cuidados intensivos con fines diferentes a la curación. Va a ser necesario iniciar o continuar terapias o prolongar las mismas. Con esto vamos a tener unos nuevos tipos de donantes. Ya nos están hablando muchísimo de asistolia controlada. En Colombia aún no hay un protocolo establecido y estructurado, pero esperamos que aquí contamos con todas las personas que nos pueden colaborar con este aspecto. También se va a potenciar los donantes en muerte encefálica. Para nadie es un secreto que todos estamos emocionados, tenemos un paciente que posiblemente va a ser un potencial donante y nos hace paro, y ahí quedamos. Entonces, vamos a potenciar con los cuidados intensivos orientados a la donación los donantes en muerte encefálica. También podemos tener un paciente en piso en limitación del esfuerzo terapéutico que ingrese a la UCI para ventilación mecánica no terapéutica. Y también vamos a hablar un poquito de la posibilidad de donación en eutanasia. Bueno, lo primero es identificar el potencial donante, ese paciente con daño cerebral catastrófico que puede ser traumático o no traumático, y estos pacientes, digamos, son muy atractivos, me disculpan el término, porque ellos pueden ser donantes totipotenciales. ¿Cuáles son los retos? La evaluación diagnóstica inmediata, iniciar acciones terapéuticas y rápidamente comunicarnos con los médicos operativos de donación y trasplante. Aquí tenemos ejemplos de pacientes con daño cerebral catastrófico. ¿Y qué es ese daño cerebral catastrófico? Son pacientes con riesgo inminente de fallecimiento por causa neurológica en el cual ya no se plantea opciones médicas o quirúrgicas con intención curativa.
Luego viene la gestión del potencial donante, donde identificamos a esos pacientes en urgencias, en las unidades de cuidado intensivo, los podemos identificar en piso, bueno, evaluamos si hay deterioro clínico o no, si se diagnostica la muerte encefálica o no, los criterios a considerar, la edad, las comorbilidades, las infecciones, las contraindicaciones, y miramos si a esos pacientes se les puede hacer una reconversión de metas terapéuticas, ya no con fines curativos, sino con metas de donación, con objetivos de donación. La ruta crítica, entonces, ¿quiénes detectan estos posibles donantes? Entonces, todo el mundo, como lo han recalcado siempre, enfermería, los especialistas, los médicos generales, por eso tenemos que todos estar a la vanguardia. Detectamos ese posible donante, comunicamos el pronóstico catastrófico, si firman el consentimiento para ingreso a la unidad de cuidados intensivos orientado a la donación, pues, y finalmente ya con el médico operativo, hacemos un empalme y vamos y notificamos la mala noticia en el momento que suceda, pero esta es la ruta crítica. Hay que hacer una entrevista exhaustiva previo al ingreso, evaluar las preferencias del paciente en cuanto a la donación. Recordemos que en los pacientes que tienen un daño cerebral catastrófico posiblemente pues ya no pueden ejercer su autonomía, pero si ellos tienen una voluntad anticipada, nos ayuda muchísimo. O, ¿quién es la persona que más conoce al paciente? La familia. Y la familia tiene claro si en vida manifestó el deseo de donación y también lo puede ejercer la autonomía en ese momento cuando ya el paciente pues está con esa condición. Vamos a instaurar las medidas necesarias para permitir la donación y siempre debemos garantizar el confort y la ausencia del sufrimiento. Es muy importante que las familias sepan que pueden cambiar o revocar la decisión y evaluar obviamente las contraindicaciones, y vamos a tener un tiempo de espera de 24 a 72 horas y está la posibilidad de que no evolucione a muerte encefálica. Considero que cada vez que una persona logra que se trasplante, el país lo debe celebrar. ¿Saben por qué? Porque nosotros, por nuestra condición geográfica, nosotros estamos en Bogotá, donde tenemos todo, pero hay personas que viven muy lejos de poder asistir a un centro médico en el cual, por factores demográficos, epidemiológicos, o sea, factores extrahospitalarios, factores culturales, la posibilidad de acceso y la organización de nuestros sistemas sanitarios no pueden acceder a la asistencia médica. Ya en lo que tiene que ver con la parte intrahospitalaria tenemos variabilidad en los manejos, muchas veces tanto disparidad en los manejos entre los servicios de urgencia, de cuidado intensivo, la posibilidad de tener una cama de ingreso, una posibilidad de ingreso a la unidad de cuidados intensivos, ese tiempo de espera para ingreso a la unidad de cuidados intensivos, si tenemos la posibilidad de usar dispositivos que miden la presión intracraneana o no, si tenemos ese neurocirujano listo, si el paciente evoluciona a muerte encefálica y si las instituciones tienen la posibilidad de brindar lo que tiene que ver con los protocolos de donación en asistolia controlada. Para nadie es un secreto que en Colombia no todo el mundo lo podría practicar, solamente algunas instituciones que cuentan con el recurso. Entonces, si por algo se caracteriza un paciente con un daño cerebral catastrófico, es por su severa inestabilidad hemodinámica y muchas veces antes de que haga el diagnóstico de muerte encefálica hace parada cardiorrespiratoria, y la causa es lo siguiente: una vez tenemos ese paciente con ese daño cerebral catastrófico, que hay un incremento de la presión intracraneana, que hay una hipoperfusión cerebral y eso compromete el tronco encefálico, hay una activación hipotalámica, hay una descarga de catecolaminas, que eso se caracteriza por un incremento en la poscarga, que a nivel cardíaco se va a manifestar con arritmias, con isquemia, asimismo, y eso, digamos, el potencial donante hace una primera fase del reflejo de Cushing, que es la hipertensión. Posteriormente viene una segunda fase, que es la activación de los vasoreceptores y también ese daño en los núcleos vasomotores del tronco encefálico. Hay una activación del parasimpático y viene la bradicardia, que es la segunda fase del reflejo de Cushing, y hay un segundo golpe que viene por el componente pulmonar, porque hay un incremento en la presión hidrostática de los capilares. Asimismo, hay un incremento en la permeabilidad de la membrana alvéolo capilar, que produce un edema pulmonar de etiología neurogénica. Entonces viene un segundo golpe al cerebro por la parte pulmonar. Entonces, si por algo se caracterizan estos pacientes, su severa y marcada inestabilidad
Estos pacientes son los de los más críticos del servicio, que nos toca estar al pie de cama porque hay que evitar la parada cardíaca, mantener la estabilidad hemodinámica, optimizar el gasto cardíaco, utilizar la farmacoterapia que sea indicada y estar muy pendiente de los desequilibrios hidroelectrolíticos porque esto también nos produce arritmias, se presenta la diabetes insípida y a la hora de hacer el test de apnea, pues con la hipernatremia y todo el tema, pues va a ser difícil y se nos va a demorar más el diagnóstico. Entonces, ¿cuándo vamos a iniciar cuidado intensivo orientado a la donación? En la primera fase que llegan nuestros pacientes con ese daño cerebral catastrófico, lo primero es el diagnóstico, la estabilización y posteriormente cuando ya hacemos esa evaluación y vemos que hay deterioro neurológico y que nuestro paciente no tiene posibilidades de curación, ahí es donde se establece la futilidad y podemos reconvertir esos objetivos terapéuticos ya no con fines de curación, sino de cuidado del potencial donante. Entonces es la tercera fase en la que se establece la futilidad, donde decidimos que ese paciente puede ser un candidato para ingresar a cuidados intensivos orientados a la donación. Bueno, a la hora de dar malas noticias, de tomar decisiones, pues eso es difícil, inclusive para el médico más experto. Por eso, ¿cuáles son las recomendaciones? Que siempre tengamos presente a las familias, que les brindemos una información clara y concisa respecto a las verdaderas posibilidades de nuestros pacientes, que tengamos y que no trabajemos de forma aislada, sino como un trabajo mancomunado y orquestado con las diferentes especialidades. Y obviamente solamente, digamos, basarnos en las escalas predictoras de mortalidad, pues no es adecuado. Los médicos intensivistas tenemos una responsabilidad impresionante. Tenemos pacientes agudamente enfermos o crónicos que se nos deterioran y eso genera un impacto emocional y es normal que las familias presenten estas alteraciones, pueden presentar resistencia a aceptar la condición actual de sus familiares, eso va a generar confusión. Nosotros influimos fuertemente en la aceptación y en lo que tiene que ver con el proceso de duelo. Nosotros no hablamos de donación de órganos y tejidos, pero sí abonamos todo el terreno para que llegue el médico operativo y lo pueda hacer y amortiguamos el impacto. Y somos ese vínculo con las otras especialidades y con la familia. Es muy importante tener claro que las familias tienen derecho a la información y a la toma de decisiones. Tenemos que plantearles las alternativas terapéuticas, así vamos a poder tener mayor colaboración. Y también hay que tener claro que vamos a tener dificultad a la hora de obtener consentimientos, va a haber falta de comprensión por parte de los familiares y vamos a tener muchas tensiones éticas en este proceso. A la hora de hablar de readecuación del esfuerzo terapéutico es el ajuste de los tratamientos con objetivos de cuidado a la situación real del paciente, no generar falsas expectativas, no utilizar medidas desproporcionadas a la situación actual, evitar la obstinación terapéutica y la prolongación del sufrimiento de forma innecesaria. Como nos estaban hablando en las ponencias anteriores, con el uso de las tecnologías, la expectativa de vida se ha incrementado. Tenemos ya población mayor de 60 años que inclusive con la inversión de la pirámide poblacional puede superar a las personas menores de 15 años. La mortalidad depende de la unidad de cuidados intensivos en qué país se ubique, pero aproximadamente ronda entre el 15 y el 20% y tenemos pacientes cada vez más comórbidos con disfunciones multiorgánicas en las unidades de cuidado intensivo. Tenemos que tener muy claro que todas esas terapias que nosotros brindamos a nuestros pacientes, qué tanto realmente impactan en la calidad de vida de nuestros pacientes y evitar un modelo de atención paternalista en el cual los médicos tenemos la verdad absoluta. Siempre tenemos que tener en cuenta a la familia a la hora y decisiones colegiadas y siempre involucrar a la familia, a las familias. Entonces, lo que vamos a hacer es orientar las medidas y los esfuerzos proporcionales hacia generar el desenlace con el menor sufrimiento posible. Hablar de la muerte puede ser un tabú y a nadie casi le gusta hablar de la muerte porque a los médicos nos enseñaron a salvar vidas. La muerte puede tener diferentes significados, inclusive dentro de las mismas especialidades. Eso depende también de las creencias, de las vivencias, de la etapa de la vida en que estemos viviendo. No es igual hablar de una muerte en un neonato versus en una persona que está en la tercera edad. Pero siempre hay que tener en cuenta el respeto a la autodeterminación y a la muerte digna. Los principios de la bioética que siempre los debemos utilizar en toda nuestra práctica clínica, recordar la no maleficencia, evitar el daño,
proteger la integridad de nuestros pacientes, evitar conductas incorrectas, contraindicadas, inseguras o sin evidencia. Hablamos también de la justicia, el reparto equitativo de los beneficios y cargas, el acceso adecuado y suficiente y el uso eficiente de los recursos que son escasos. Siempre respetar la autonomía, como sujetos morales somos autónomos, y promover siempre el bienestar de nuestros pacientes. ¿Cuáles son los posibles escenarios de cuidado intensivo orientados a la donación? Tenemos pacientes que están en urgencias, que ya se planteó la futilidad terapéutica y puedan ingresar a la unidad de cuidados intensivos con fines diferentes a la curación, o pacientes que están en piso en limitación del esfuerzo terapéutico y puedan ingresar a la unidad de cuidados intensivos, y si el médico, digamos, no tenemos claro eso, pues vamos a decir que no tiene criterio de ingreso a la UCI y ponemos una barrera. O en la unidad de cuidados intensivos, los pacientes que están con terapias, pero que ya se planteó la limitación del esfuerzo terapéutico, y ese es otro posible escenario. Bueno, como vamos a implementar unas terapias y eso puede generar tensiones, porque la doctora ya nos estaba hablando un poco sobre los temas de bioética, pero digamos que de esto ya el mundo ya tiene muchas publicaciones. La primera, que hablamos de la Resolución de Madrid, publicada en el año 2010, que recomienda especialmente el desarrollo de autosuficiencia en las unidades de cuidado intensivo y en su personal, en el desarrollo de programas que fortalezcan la consecución de órganos en personas fallecidas o en inminencia de fallecimiento. Tenemos en el año 2017 la Organización Nacional de Trasplantes de España publica los cuidados intensivos orientados a la donación. Aquí tenemos al doctor Rubén Camargo, que ha publicado mucho sobre cuidados intensivos orientados a la donación. Tenemos el Consenso Colombiano de Criterios de Ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos, publicado en el año 2023, donde habla que los pacientes a quienes se les dictamina muerte encefálica antes del ingreso a la UCI, ellos tienen criterio de ingreso a la unidad de cuidados intensivos, y que las instituciones que cuentan con protocolos de donación en asistolia controlada o inminencia de fallecimiento pueden admitir esos pacientes a la UCI para ventilación mecánica no terapéutica. Entonces, como lo dijo el doctor Rubén Camargo, aún en Colombia no se hace donación en asistolia, pero nos da toda la posibilidad de que se generen esos protocolos. La Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, a través del Comité de Bioética y Trasplante, realizó una consulta al Consejo Nacional de Bioética y le plantea dos dilemas. El primero es si los pacientes en inminencia de fallecimiento, que se les realiza la readecuación del esfuerzo terapéutico y esperan la parada circulatoria para posterior extracción de órganos para trasplantes, como lo hacen en otros países como en Europa y en Estados Unidos, que si este acto médico es aceptable científica, ética y jurídicamente, y si se debería aceptar en Colombia. La respuesta del Consejo Nacional de Bioética es que sí, siempre y cuando exista un consentimiento del donante libre, previo e informado, o presunción legal de donación. O sea, tenemos luz verde por ahí. El Consejo Nacional de Bioética manifiesta que ellos no van a dar la línea técnica para todos los aspectos relacionados con estos protocolos, pero que si las instituciones cuentan con el personal idóneo y digamos, elaboran sus protocolos, y estos requieren ser armonizados con los parámetros internacionales porque ellos ya tienen sus experiencias exitosas para estos temas, pues que se elaboren estos documentos. Y para hablar de donación en asistolia controlada, se hacen intervenciones al paciente al momento de desistir de curar, aliviar o soportar mediante cambio del enfoque, ya no con el objetivo de salvar la vida de ese paciente, sino de preservar órganos. Y que los pacientes en caso con inminencia de fallecimiento, y aun cuando no ha sucedido la parada cardíaca, la asistolia, se debería primero indagar muy bien si contamos con esa voluntad anticipada o ese consentimiento informado, y que esos procedimientos se deben incentivar en la práctica para mejorar la comprensión de estas intervenciones. El segundo dilema es, se debe respetar igualmente la autonomía para donar sus órganos para ser trasplantados después de la parada circulatoria. Entonces, cuando hablamos de eutanasia, no son muchos los países en los cuales la eutanasia es legal. Sin embargo, Luxemburgo y Colombia son los países donde no se realiza donación en eutanasia. Tenemos la normatividad publicada en el año 2021. Solamente les traje como un dato. La primera donación en eutanasia fue realizada en el año 2012. Fue en Holanda,
y una recomendación que ellos dan es que es preferible que el paciente plantee el tema de donación una vez el consejo le autoriza la eutanasia para evitar que surja a raíz del deseo de donar. Las investigaciones y las publicaciones muestran que aproximadamente esto puede incrementar un 10% de los potenciales donantes, o sea, donación en eutanasia. Hay estudios publicados en España principalmente, en donde el cuidado intensivo orientado a la donación puede incrementar hasta un 24% el pool de donantes. También en pacientes con lesiones cerebrales catastróficas que ya están en piso y con limitación del esfuerzo terapéutico también son escenarios posibles para aumentar el pool de donantes. Y en otro estudio publicado en el año 2019, el cuidado intensivo, eso fue en España, en el Hospital de Vall d'Hebron, el cuidado intensivo orientado a la donación incrementó un 29% ese pool de donantes. Y para concluir, establecer el pronóstico de los pacientes con un daño cerebral catastrófico es un desafío, incluso para los especialistas más experimentados. Por eso se requiere que el abordaje sea multidisciplinar y que una vez se tome la decisión de no iniciar o continuar con las medidas de soporte vital con un propósito terapéutico, se debería explorar la opción de cuidado intensivo orientado a la donación. Se debe proporcionar información detallada sobre las incertidumbres del proceso y siempre de la mano, un trabajo mancomunado con los comités de bioética, y que los cuidados intensivos orientados a la donación contribuyen sustancialmente a ampliar el pool de donantes de órganos. Muchas gracias.